volver a saludarlos, encontrarnos nuevamente en estos espacios de capacitación, de contextualización, de algunos contenidos del sistema aeronáutico que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y que compartimos, por supuesto. Para mí es un gusto volver a encontrarme con esta comunidad de, bueno, ya más de 300 personas suscritas y, cómo no, muchas más que nos acompañan, que nos aportan. Lamento mucho no poder dar respuesta tan rápido a estas sugerencias, a estos aportes de los contenidos, pero pues espero que entiendan que la agenda es un poco complicada. Este año ya con el regreso a la presencialidad ha sido un poquito más difícil poder participar en estos espacios. Sin embargo, pues aquí estamos y para mí, como siempre, un placer y un gusto poder compartir con ustedes información de actualización y, cómo no, de fundamentación. En este caso, bueno, queremos hablar sobre las defensas organizacionales, bien consideradas en el documento de la OASI, en la seguridad operacional, también consideradas por allá como las countermeasures, en el modelo de manejo de redes y amenazas. Las defensas, estos elementos con los cuales las organizaciones se protegen para poder actuar e interactuar en un medio complejo como es la aeronáutica, en un entorno de alto riesgo y en una interrelación directa entre el factor humano y el factor técnico o la tecnología, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Pero por supuesto, en un entorno que nos presenta retos, amenazas y otras condiciones que generan, por supuesto, condiciones no deseadas que de alguna manera podrían derivar en eventos que afectan el riesgo, es decir, aumentan la probabilidad de algo catastrófico. Y también, ¿por qué no decirlo? Eh, Pueden terminar en incidentes y accidentes, con sus consecuencias severas o no. Así que las defensas son todos estos elementos con los cuales las organizaciones se revisten, se protegen. Como bien le dice el profesor Patricio Cancino en Chile, la seguridad operacional es como esa armadura con la cual las empresas, las organizaciones salen a enfrentar este entorno. En este caso, las defensas son organizacionales, por supuesto, pero que también deben ser asimiladas, administradas y bien trabajadas por el individuo, que a la final hace parte como ser de ese ente conector que es el factor humano. Incluso si nosotros lo vemos desde la perspectiva del comportamiento, tenemos que aceptar que es precisamente en el ser en donde se requiere esa asimilación del uso correcto de las defensas. Y por qué no, también debemos ser honestos a nivel organizacional, en el sentido de que estas defensas no fueron hechas para las aerolíneas o las empresas operadoras de aviones comerciales de aviación regular. Cuando hablamos de regular, estamos hablando de itinerarios. Creería uno más bien que en esta gran torta de la accidentalidad es en la aviación general, la no regular. Estamos hablando de charter, aviación privada, aviación especial, centros de instrucción. Es allí en donde realmente las defensas cobran más relevancia, no porque dejen de ser importantes en uno u otro sector, sino porque evidentemente la falta de normativa, de vigilancia, de acompañamiento cercano a este gran volumen de organizaciones de aviación general, pues nos deja en un entorno de alto riesgo, casi que a veces solos, trabajando en estos entornos. Y por eso es que las tortas de la accidentalidad reflejan mayor índice, si la tendencia todavía se mantiene en la accidentalidad en este sector de la aviación general, que no olvidemos es el más grande de la actividad aeronáutica. En cualquier país lo vamos a ver que la participación del sector de la aviación general es mucho más amplio que el de la aviación regular o comercial de itinerario. Así que, primera medida, pues, invitarte a ti como individuo, que haces parte de una organización aeronáutica, a que asimiles estos fundamentos de las defensas con las cuales tú vas a participar
en cualquier actividad, porque esto no se trata solamente de la persona que está al frente de un avión, esto se trata también del que participa a nivel organizacional y afecta de manera directa o no ese resultado en la operación aérea. Ya lo hemos mencionado en cantidad de veces, que cuando consideramos a la aeronáutica como un sistema en donde las organizaciones se interrelacionan y luego a las organizaciones como esas empresas con conciencia de la interacción de sus seres, pues entonces no puede quedar nadie por fuera de esta gran necesidad de asimilación. El documento de la OASI con respecto al SMS y la seguridad operacional menciona tres defensas, ¿no? O sea, tres defensas en el sentido de grandes grupos de defensas, ¿no? Porque si hablamos de lo particular hay muchas defensas. Un extintor es una defensa, ¿cierto? Un cable eléctrico es una defensa, un instrumento, un avión es una defensa, un equipo, bueno, muchas defensas, pero la OASI las ha agrupado en tres grandes defensas. Las defensas tecnológicas, las defensas reglamentarias y las defensas de entrenamiento. Pero aquí quiero hacer una invitación a todos los que administran de alguna manera los sistemas de gestión de la seguridad operacional a que no nos quedemos en lo literal, porque no podemos ser literales, no podemos ser lógicos en una actividad donde el ser humano plantea retos permanentes y plantea situaciones inesperadas. Alguna vez hablábamos sobre la supervisión como una defensa. Entonces, por ahí alguien decía, la supervisión no puede ser una defensa porque no está contemplada en el manual de la OASI. La supervisión no es una defensa porque es un intangible. Pero yo personalmente no comparto eso porque la supervisión, y lo hemos hablado con algunos otros conocedores del tema a nivel latinoamericano, es necesaria como una vigilancia que mantiene la conciencia situacional del individuo, como una alerta, no es que se pierda la conciencia, mantiene una alerta en esa conciencia situacional. Y la supervisión puede ser tangible, por supuesto que sí. Uno puede llevarlo intangible a lo tangible cuando evidencia, registra, cuando marca tendencias a través de una estadística. Así que la supervisión es bienvenida. También está considerada en algunos modelos y en algunos programas especiales de gestión del riesgo, como el ALAR o el TEM, incluso. La supervisión es considerada como una defensa para aquellas personas que de pronto, por lo literal, no la han querido incluir. Más bien la tarea sería la evidenciación, el registro de la supervisión como parte de una mejora continua, de una estrategia para que el SMS funcione bien. Eso sería interesante. Entonces, si me lo preguntan a mí, como el Lesmes, yo incluiría la supervisión dentro de ese gran grupo de defensas. Así que yo hablaría de cuatro: las tecnológicas, las reglamentarias, el entrenamiento y la supervisión. Todas estas cuatro deben ser tabuladas para poder medir tendencias y tomar decisiones con referencia a la efectividad o no de una u otra defensa. Las defensas tecnológicas son consideradas las defensas uh, utilizadas por las empresas de manera que operan todavía con el esquema reactivo. Normalmente, las empresas que hacen cambios porque ya sucede algo, son esas empresas que esperan a que se rompa el sistema de alguna manera para poder cambiar. Y casi siempre se rompe por lo tecnológico, ¿no? O se evidencia de manera muy fácil la inexistencia de una defensa tecnológica y entonces se volca allí la estrategia de gestión del riesgo a las tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías hablamos de objetos, hablamos de todos estos elementos. No necesariamente hablamos del software, el hardware o un sistema informático, no, estamos hablando de cualquier elemento que es utilizado dentro de la operación y que mitiga la probabilidad de riesgo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un extintor. Lo mencionamos ahorita, un extintor. Es una defensa que mitiga la severidad cuando se presenta un incendio, ¿cierto? Cuando yo tengo que comprar un extintor,
Realmente las organizaciones compran extintores porque ya tuvieron un problema y se dan cuenta que no tenían cómo mitigar la severidad de un incendio o un conato de incendio, ¿cierto? Entonces, ahí compran un extintor. Entonces, las empresas que compran y compran cosas y objetos, básicamente están trabajando en la estrategia reactiva aún, ¿no? Cuando ya se dañó el sistema eléctrico, cuando ya nos dimos cuenta que no tenemos el manual, ¿no? Entonces, estamos hablando de manera reactiva. Normalmente las empresas que empiezan un sistema de gestión del riesgo empiezan a identificar todos los objetos que no tienen o los que están deteriorados. Muy pocas identifican lo que tienen. Pero, ¿cuál es lo relevante y lo importante con estas defensas tecnológicas? Aquí lo más importante con las defensas tecnológicas es identificar muy bien las que no se tienen o las que están deterioradas. Porque ¿en qué nos ayuda la identificación de una defensa? Pues en la forma que vamos a enfrentar una tarea. Porque cuando usted, sigamos con el ejercicio del extintor, cuando usted en su casa tiene un extintor, tiene una defensa viva, está ahí de manera proactiva para en el evento de que en una probabilidad X se presente un conato de incendio, usted usa una defensa y las consecuencias son leves. Pero ahora supongamos que usted tiene ese extintor, solo que el extintor está descargado, no está operativo, y hay un conato de incendio. O hace un análisis previo a un conato de incendio y usted dice, bueno, ahora ya tengo una tarea adicional, ya no solamente necesito que la gente sepa usar un extintor cuando haya un conato de incendio, sino que ahora tengo que reparar el que tengo, enviarlo a recargar, a calibrar, lo que fuera, y entonces la gestión del riesgo se me amplió, porque no solamente estoy expuesto a un riesgo, sino que ahora tengo que invertir, ¿de acuerdo?, en esa defensa tecnológica para mantenerla viva o activa. Y obviamente entendería que habría que mirar un procesito por allá que me ayude a que no se me venza nuevamente, porque no puedo estar trabajando todo el tiempo sobre lo que está vencido. Eso es trabajar de manera reactiva. Así que yo me creo por ahí un procesito que me diga, vamos a revisar periódicamente este extintor. Entonces ya me obliga a crear algo adicional al uso de esa defensa. Pero ahora supongamos que no tengo un extintor. Si ya no tengo yo un extintor, pues, bueno, aquí ya la gestión, el día a día se me hace más complejo. Porque entonces, si soy consciente de que no tengo esa defensa, ya tengo que reglamentar mucho más el funcionamiento de mi casa. Por ejemplo, que los niños no pueden estar jugando en la cocina, que no cualquiera puede usar los utensilios de gas, que debo mantener mucho más control sobre lo eléctrico, que si se encienden cerillos, fósforos o lo que fuera, o velas, velones o todas estas cosas, deben hacerse, es decir, se me hace mucho más compleja la administración de mi entorno porque no tengo una defensa, ¿no? Y evidentemente si quisiera disminuir ese gran esfuerzo para poder vivir de manera controlada, hablando del riesgo, pues tendría que emigrar al pensamiento de comprar una defensa tecnológica que sería en este caso un extintor. Pero si lo identifico de manera proactiva, pues es mucho más económico, ¿no? Que pagar las consecuencias de un incendio porque alguien violó una norma o no se acogió a una norma o porque alguien simplemente no sabía que no podía hacer algo. Entonces, cuando las defensas no existen, el funcionamiento es más complejo, exige más normativa, más vigilancia, más entrenamiento, más conciencia, porque no tengo esa defensa. Cuando la tengo y está deteriorada, pues las personas ya saben que tengo una defensa, pero ahora me toca mejorar los procesos organizacionales que me ayuden a mantener vigentes las defensas y evidentemente ya teniendo una defensa, pues puedo trabajar de una manera más holgada. Pero cuando la defensa está activa, vigente, pues el trabajo es un poco más holgado. Se centra casi que todo en entrenar a las personas en el uso de las defensas tecnológicas. Así que las organizaciones, en ese diagnóstico permanente, ¿no?, que se debe estar haciendo al sistema,
deben orientar a las personitas a que identifiquen las defensas que están deterioradas o que no tenemos, porque eso nos lleva a mejorar entonces en los procesos organizacionales y en el comportamiento de los individuos, por lo menos a tener esa conciencia, aunque el esfuerzo es mucho más grande, evidentemente. No es bueno que las empresas se dediquen única y exclusivamente a trabajar en defensas tecnológicas, ah, porque eso implicaría que no hay otras estrategias proactivas, como el entrenamiento o la norma, ¿cierto? La norma alcanza a ser a manera de registro algo predictivo. Entonces, cuando una organización funciona únicamente con defensas tecnológicas y está en eso, pues hay algo que es importante y es que esa homeostasis que se debe estar entre la protección y la producción empieza a inclinarse hacia un lado, ¿no? Entonces, estoy mucha protección, pero muy poca. ¿Cuánto me cuesta eso, no? Entonces, mm, y los individuos pues no están siendo orientados hacia un entrenamiento o hacia la norma. Esto hablando de las partes tecnológicas. Pero cuando tú entras a trabajar en una organización, vas a evidenciar de primera mano que cuando empieza el sistema a funcionar, casi toda la gestión se va a reparar cosas que están dañadas o a comprar cosas que no tenemos, objetos. No tenemos el reglamento interno de trabajo para orientar a las personas en una validación de su salud mental, etcétera, etcétera. No tenemos al alcance unas políticas. No tenemos la documentación. No tenemos las herramientas, no tenemos los insumos. Entonces, o los insumos están, pero no funcionan. Entonces, ahí empieza la gestión. La segunda gran defensa me parece que es importante considerarla como una proactividad y es el entrenamiento de las personas en lo que amerita una función. Y allí me parece importante lo siguiente. Es apenas obvio, es apenas natural entender que la persona debe estar entrenada en la función que va a cumplir. Es apenas lógico, ¿no? Es decir, si alguien va a volar un avión, pues debe estar entrenado en los procedimientos normales, anormales, en los sistemas, las limitaciones, bla, 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 bla. Si alguien va a reparar una turbina, el N1, N2, pues debe conocer entonces el manual de procedimiento de inspección, etcétera, 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 bla, 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 bla. Ese entrenamiento es natural, es intrínseco a la operación. Ese no nos preocupa mucho. Lo que nos debe preocupar de ese entrenamiento básico y fundamental es qué tan actualizado está frente a los estándares de hoy, al uso de las herramientas de hoy, a la función del sistema en cuestión hoy, no hace 40 o 50 años. Los equipos de navegación son de hace 60, 70 años, pero el objeto de esos equipos cambia con la actualización procedimental. Así que lo que hay que ver es qué tan actualizado está el estándar de ese entrenamiento básico, porque puede ser que no lo esté. Estamos entrenando a veces personas con fundamentos de hace 60 años. Pero digo yo, ese debiera ser el entrenamiento que por sí mismo se cae su peso, que es un entrenamiento estructural y fundamental para que una persona cumpla la función determinada. No nos debiera preocupar mucho, aunque a nivel latinoamericano somos conscientes que nos preocupa esa gran deriva entre lo que estamos enseñando y lo que realmente se necesita. Hemos ya gastado unos minutos en el pasado, en otras conferencias, sobre la necesidad sentida de la reingeniería de los programas de instrucción y entrenamiento, orientándolos hacia la integralidad. Recordemos el famoso principio de la integralidad que nos habla de la necesidad de incluir a las competencias actitudinales dentro de la formación de personal. Pero haciendo de lado este entrenamiento básico y fundamental, que es el conocido, debemos considerar otros entrenamientos que son mucho más relevantes hoy en día y que quizás las organizaciones aún desconocen. El mejor entrenamiento que uno puede orientar hoy en día es el entrenamiento basado en las evidencias, en las competencias.
Es un entrenamiento que fortalece al ser para afrontar situaciones no esperadas cuando está operando algo de manera natural. Ese entrenamiento es fundamental. Hablamos del EBT, el CBTA, que es hoy en día el EBT ya hace 10, 11 años, pero el CBTA, ese aseguramiento de la asimilación de las competencias, fundamental, por supuesto que sí. Así que habrá que orientar el entrenamiento en competencias soft skills o las competencias blandas. No hay duda alguna de que esas habilidades marcan la diferencia en las consecuencias de un evento cuando algo no esperado ocurre. ¿Qué estamos esperando para orientar el entrenamiento, como lo dice bien el principio de la integralidad, hacia las competencias actitudinales? Liderazgo, toma de decisiones, conciencia situacional, adherencia, resiliencia, etc. Ese entrenamiento es fundamental, fundamental. Ahora, el entrenamiento basado en el error. ¿Cuál es el error tabulado que marca una tendencia en las consecuencias? ¿Y cómo estamos entrando a las personas en los errores ya evidenciados? Un ejemplo simple. Capitán, usted vuela muy bien este avión 777, Boeing 777, Airbus 380. Nadie tiene duda de eso, pero quiero decirle algo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en este avión en particular, las personas se golpean la cabeza cuando entran por esta puerta. Es que tiene un diseño diferente y ya nos ha pasado que las personas de manera inadvertida se golpean. Si nadie le dice al piloto, que sabe muy bien volar ese avión, sobre las evidencias de lo que viene sucediendo, los errores, esas acciones involuntarias que afectan el desempeño, pues evidentemente lo que vamos a tener es todas las veces más eventos y no cambia nada. Pero voy a decirle, mire, independientemente de que usted sepa hacer esto, bien quiero decirle que de manera particular aquí no sucede esto, ¿cierto? En la organización hay muchas particularidades porque es que la operación es íntima de las organizaciones. Las organizaciones asimilan, adaptan, interpretan muchos procedimientos a su intimidad, a su propia condición. Y ahí se generan errores o situaciones involuntarias que llevan a consecuencias. Hay que entrenar a las personas en esa intimidad. Hay que entrenar a esas personas en el cómo funcionamos. Y de alguna manera diría uno, ese es el famoso entrenamiento de más allá del manual del operador, este es nuestro manual de operaciones. Esta es nuestra estandarización. Este es nuestro cómo hacemos eso que nos dicen el manual de operaciones, ¿no? Aquí funciona de esta manera y lo tenemos de esta manera porque nuestra particularidad nos ha evidenciado consecuencias no deseadas. Entonces, hay que abrir unos capítulos importantes en el entrenamiento. Y cuando algo sucede, ¿qué cambia a nivel del entrenamiento? ¿Cómo socializamos? ¿Cómo mitigamos la probabilidad de ese error a través de un entrenamiento? ¿No? Bien, entonces el entrenamiento empieza a ser aquí algo bien sustancial. Más allá del, debo saber lo que estoy haciendo, es también cómo lo voy a hacer, cómo me interrelaciono y cómo me afecta ese entorno. Así que el entrenamiento ya tiene más connotaciones que lo específicamente técnico y cognitivo. El entrenamiento en el error, el entrenamiento en competencias, el entrenamiento en las evidencias. Ahí estaríamos hablando de una estrategia proactiva de gestión. Y por último, ¿cómo miraríamos estas defensas reglamentarias? Mencioné hace unos minutos que probablemente estas defensas reglamentarias son estrategias predictivas. Por supuesto, si nosotros vemos la norma, por allá lo expuse en algún seminario que dictamos para Ecuador, ¿qué es la norma? La norma nace de la operación y nace de las sugerencias obtenidas desde la operación. Sugerencias para que
se haga a tiempo cuando se necesita tiempo. Por ejemplo, hay que llegar una hora antes de la actividad porque eso nos da tiempo para planificar, para socializar, para promover, para evidenciar. Bueno, eso es una norma que al fin de cuentas es una recomendación obtenida de que en la operación el no tener ese tiempo nos generó muchos conflictos. Normalmente la normativa son sugerencias que han tenido que llevarse a un ámbito punitivo, es decir, a la promoción efectiva, sea por la sanción o sea por la promoción del ser. Así que la norma lo que tiene es un contenido rico en sugerencias, pero que tiene la condición de la consecuencia en el individuo cuando no se cumple. Es decir, una norma que no tiene consecuencias no funciona. No funciona. Se queda en una recomendación. Y todos los que nos acompañan a nivel latinoamericano entenderán que si la autoridad aeronáutica se centra en normas sin consecuencias, las organizaciones simplemente no las van a cumplir. No, no lo ven de manera obligatoria, no lo ven como un gasto o un costo en el tiempo o en el esfuerzo innecesario. Pero visto desde la perspectiva de la predicción de la gestión, la norma, al ser una recomendación, nos dice esto ya ha sucedido y por eso es bueno que se entienda la necesidad de ejecutar A, B o C procedimiento. Y te dicen, de no cumplirse esta norma, la probabilidad de que suceda algo es alta, por lo tanto hay unas consecuencias. Ahí estamos hablando de algo predictivo. Cuando yo hago ejercicios en la academia con alumnos en análisis de peligros, casi todos concuerdan en que lo mejor que se puede crear es una norma para evitar que a futuro pasen cosas. Y es natural. Ahora, lo que sucede es que a nosotros, los seres humanos, la norma nos la enseñaron como algo descalificativo, excesivamente punitivo, malo, ¿no? Algo malo. Pero cuando uno ve la norma desde la perspectiva de gestión, entenderá que es la mejor herramienta que se puede tener. Ahora bien, alguien me preguntaba en un congreso que si es peligroso adaptarse y adherirse ciegamente a la norma. Por supuesto que sí. Es peligroso si la norma no está actualizada. Por eso esa herramienta debe ser revisada y actualizada periódicamente. Y periódicamente no puede ser lapsos de un año. No, no, porque es que la aviación avanza de manera dinámica, progresiva, diariamente. Entonces la norma tiene que adaptarse, ser flexible a esos cambios. La norma, si es vigente y si es flexible, es la mejor de las defensas. Así que hay que revisar, adaptar la norma y promoverla en un buen sentido. Es una estrategia muy válida. De hecho, la norma le quita una carga tenaz a quienes desempeñan tareas porque pueden tomar decisiones amparados en una estrategia predictiva, no necesariamente en su experiencia o en su criterio. La norma acompaña a quienes tienen que tomar decisiones. Es interesante. Y bueno, haciéndome caso y haciendo caso a personas como Patricio y a otros grandes pensadores latinoamericanos en la seguridad operacional, la supervisión, por supuesto, es esa mejora continua. La supervisión es esa visita que nos dice, entendemos que tú crees que todo está bien, pero mira, lo natural es que se te olviden cosas por la rutina, lo natural es que la monotonía te deje una deriva práctica, una condición latente, algo por mejorar y no te has dado cuenta. Nadie en su casa se da cuenta de la telaraña o el vaso desportillado. El que se da cuenta es la visita. La visita te dice, oye, ay, este vasito está desportillado. La única persona que no sabe qué necesita es uno mismo. Porque uno cree que está bien, uno cree que lo tiene todo, uno cree que va bien, uno está en un estado de comodidad y de confort. La visita te despierta, te hace ver, oye, necesito tal cosa, ¿no? Entonces, esa supervisión entendida como una herramienta de mejora continua, no de descalificación, es absolutamente necesaria para despertarnos de los estados de confort, para despertarnos de lo cotidiano.
para aumentar la alerta situacional, ¿no? Entonces, cuando viene una auditoría por allá, sistema de gestión, todo el mundo empieza a trabajar y a preparar una auditoría. Uy, ay, nos dimos cuenta que nos faltaba tal cosa. Uy, eso está vencido. Ay, no tenemos tal cosa. Bueno, así sea de esa manera, las organizaciones y las personas nos pellizcamos y nos movemos. Pues por supuesto que la supervisión tiene esa connotación en lo cotidiano. Ahora, parte de las características culturales de quienes trabajamos en el sistema aeronáutico es que permanentemente estamos siendo supervisados. ¿Por qué? Porque la aeronáutica uno no puede trabajar solo. Debe haber un cross-check permanentemente, permanentemente. Y si no lo tienes, búscalo. Busca quién es tu cross-check para que tú puedas cometer un error y ese error pueda ser controlado. De lo contrario, no podrías cometer errores, porque los errores a largo plazo se cometen en accidentes. Entonces, lo mejor que puedes tener es un cross-check, una supervisión efectiva que genere una conciencia, una alerta y una mejora en el tiempo. ¿En qué? En mi comportamiento, en mis procedimientos, en mi actuar y obviamente en mi entorno, ¿no? A nivel organizacional. Pero partimos del ser humano para crear una cosa que se llama el factor humano y ese factor humano es el ente conector de la organización que a su vez se va al sistema aeronáutico. Bueno, estas defensas son las que bien se han planteado como estas son sus countermeasures, sus contramedidas para que arranques a trabajar en cualquiera que sea el emprendimiento, en este caso el sistema aeronáutico, pero por ahí lo he visto y claro que sí, todas estas personitas que vienen burbujeando, ¿no? Dentro de esta hervidura de lo que es la seguridad operacional, como el boom, como la cosa, ya lo dicen y lo manifiestan. Esto no solamente es para la aeronáutica, por supuesto que no, esto te sirve para cualquier cosa en tu aspecto personal, familiar, particular. ¿Cómo no entrenar a alguien para que no haga no solamente lo que tiene que hacer, sino que sea consciente del entorno propio? ¿Cómo no tener una norma que nos oriente a unas consecuencias sanas? ¿Cómo no tener una supervisión? Y evidentemente los elementos que ayudan a que la tarea sea fácil. Fácil dentro de lo cotidiano normal. Fácil no es nada en la vida porque no se puede hacerlo más fácil, muy complejo, muy rápido. Bien. El accidente organizacional dice que las empresas deben identificar sus defensas. Yo diría que las organizaciones aeronáuticas no solamente deben identificar sus defensas, sino que deben promoverlas, evaluarlas y no dejar la evaluación para cuando ya nos pasa algo, ¿no? Porque lo triste es que hay que identificar las defensas y luego cuando sucede algo, oiga, ¿qué defensa no le funcionó? Y mira la eficacia cuando ya tenemos un reporte. Entonces, debemos de manera proactiva, sé que no es fácil porque las organizaciones somos felices siendo reactivos, es comprensible desde lo financiero, pero no necesariamente son defensas tecnológicas. Nosotros podemos tener reingeniería del entrenamiento, actualización de la norma, procesos de supervisión que no cuestan dinero, la evidenciación no cuesta dinero, es simplemente gestión. Quizás lo tecnológico es lo que cuesta, por eso normalmente es reactivo. Entonces invito a las organizaciones a que promuevan, identifiquen, promuevan, vigilen el componente de las defensas o las contramedidas con las cuales se enfrentan a una actividad aeronáutica. Pero también te invito a ti, como individuo, a que las identifiques, las valides, las promuevas, como bien lo dice el modelo TEM, en mí, en el otro, en las otras organizaciones, en el entorno, ¿no? Porque no soy solamente yo ejecutando una actividad. Pero si empiezo por la validación, me preocupo por mis defensas, evidentemente me preocuparé por las demás. Ahora, como siempre, el tiempo es muy corto. Ya uno quisiera quedarse mucho más en esto, porque aquí se alcanzan a mover algunas fibras, pero pues evidentemente habría que mirar la particularidad de cada defensa en qué y en dónde y cuándo hacer lo que se requiere. Pero pues para esto ya tendríamos que entrar en unos temas de diagnóstico, de mejoramiento
específico a nivel de la organización, de esa cultura particular. Y bueno, pero ya creo que con este pequeño abrebocas podemos orientar el tema. Muchísimas gracias nuevamente por aceptarme, por compartir. Y bueno, los comentarios bienvenidos. Lamento nuevamente no haber podido dar respuesta a algunas sugerencias en este tiempo, pero la agenda está un poco complicada. Ahí estamos trabajando como equipo para lograr dar respuesta pronto. Muchas gracias nuevamente. Espero verlos pronto en estos espacios de capacitación y promoción. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao, chao.